Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en este día de Festilay con una entrega más de nuestro programa Mitos, Tabúes y Verdades. Ahora con un tema muy controversial, muy importante, que espero que nos guste a todos y que aprendamos. El tema se llama ¿Por qué somos provida? Bueno, mientras empezamos y suenan las canciones que vamos a poner a continuación, aprovecha y comparte este video para que todos aquellos que estén interesados por este tema o que les guste opinar, que quieran pensar sobre esto, les pueda servir. Compártelo mientras suenan estas canciones y vamos a alabar a nuestro Dios. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
después de alabar a nuestro Dios con estas espectaculares canciones, vamos a escuchar diversas opiniones, diversos puntos de vista de algunas personas de nuestros muchachos desde el punto de vista clínico, psicológico, teológico, bueno, en fin, vamos a ver qué tienen para decirnos. Hola chicos y chicas, es un privilegio para mí compartir con ustedes en esta noche, en este espacio que se ha abierto un poco en nuestros Festilives. Uno de los primeros puntos en los que se fija un cristiano para considerar el respeto y la conservación de la vida, o como algunos prefieren llamarlo, ser pro vida, es el reconocimiento de la soberanía de Dios en la vida, el desarrollo de esta y las circunstancias a las que día con día nos estamos enfrentando. Como cristianos, creemos que todo está en las manos de Dios, que nada se sale del control y del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces hemos leído Jeremías 29:11, donde el Señor nos dice que los planes que Él tiene para nosotros son de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. En algunas ocasiones, las opiniones que van en contra de la conservación de la vida nacen del miedo, de la frustración, de la tristeza, del desánimo, ¿sí? De muchos estados de ánimo, sentimientos y emociones que no precisamente en todas las ocasiones nacen de una decisión muy racional, más bien emocional, ¿sí? Y sé que muchos pedirán que quienes defendemos por completo la vida debemos tener un entendimiento y unas experiencias que nos acrediten esa perspectiva desde valores como la empatía, ¿sí? Es por eso que quiero hablarte de una experiencia muy cercana a mí, no para anular las experiencias o contextos en los que estén otras personas o quizás estés tú, ¿sí? Pero sí quiero hablarlo como un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Soy la cuarta de 6 hijos que tuvo mi madre, quien para la época en la que nací era madre soltera y de muy escasos recursos. Muchos, desde el argumento de que ella estaba en una condición de vulnerabilidad socioeconómica, le sugirieron que la mejor opción y la mejor alternativa era abortarme, ¿sí? Ella estaba en un trabajo en el cual no ganaba mucho, la verdad, pero era el único sustento para los 3 hijos que ya tenía y para el que venía en camino, que era yo, ¿sí? Era mi persona. Así que muchos le sugirieron y le dijeron que la opción más razonable era que ella no tuviera este otro niño, que ella no me tuviera, o bueno, esta niña, ¿sí? Que no me tuviera para evitarse muchas problemáticas económicas, ¿sí? Afortunadamente mi mamá no optó por esa opción. Afortunadamente mi mamá decidió creerle a Dios, ¿sí? Y no es precisamente una mujer muy religiosa o con todas estas cosas que a veces suelen creer que los pro vida son fanáticos religiosos, sino una mujer de fe, ¿sí? Que decidió creerle a Dios y decidió creer que las circunstancias económicas no estaban en sus manos, sino en las manos de Dios, ¿sí? Y Dios terminó demostrándole a muchas personas que dudaban de que mi mamá pudiera sostener económicamente a su familia. Dios demostró que sí se puede, ¿sí? Y pues en ese momento éramos 4, ahora somos 6, e igual tenemos una vida muy buena, gracias a Dios, y definitivamente creemos que Dios es soberano y que Dios es quien sustenta nuestra familia, no solamente económicamente, sino desde todos los aspectos, ¿sí?
Primera de Pedro 5:7 nos dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Así que si tienes alguna preocupación, alguna ansiedad, ponla en las manos del Señor. Dios está al tanto de ti, y pues aunque muchos creen que Dios es un Dios que disfruta de la agonía y del sufrimiento de las personas que Él mismo creó, te invito a que te abras a la idea de que Dios se preocupa por ti y que Él no te desamparará, ¿sí? Porque, como le decía anteriormente, muchos argumentos en contra de la conservación de la vida a veces se basan en el miedo, ¿sí? A veces se basan en el miedo de que yo no voy a poder, pero recuerda que a veces no es en nuestras fuerzas, sino en el Señor, en Dios, ¿sí? Y si mi argumento para estar en contra de la vida se basa en el miedo, recordemos que en la palabra de Dios, Él cerca de 365 veces nos dice que no tengamos miedo, ¿sí? O sea, un mensaje para todos los días: no tengas miedo porque Dios está contigo. En Mateo 6:25 en Mateo 6 del 25 al 34 nos hablan del afán y de la ansiedad, y que aquellos que no creen en Dios en momentos de dificultad son catalogados como personas de poca fe. Así que demuestra que tú crees en el Señor, y un sinónimo de creer en Dios y en su soberanía, en su sustento, en que Él tiene cuidado de nosotros, es creer que la vida es posible porque Él está al tanto de nuestros asuntos y porque Él es el que la sostiene. No por tus fuerzas ni por las mías, sino porque Dios está en control de todas las cosas, porque Dios está pendiente de ti y de mí. Así que espero que esto haya sido de bendición para ti, para tu vida, y la idea no es anular las percepciones que tengas, ¿sí? Sino mostrarte, alentarte a que creas en Dios y en la vida que en sus manos tiene sentido. Así que Dios te bendiga, un abrazo, nos vemos para la próxima. Bien, buenas noches, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Sara Yosana García Kutman y soy estudiante de psicología del 6º semestre. El día de hoy les voy a estar hablando un poco de las consecuencias psicológicas y físicas de la realización del aborto. Así que comencemos. Bueno, en primer lugar les quiero comentar que en psicología, y creo que en todas las ramas de la medicina, las consecuencias de ciertos actos traen consigo un gran depende. En este caso depende de el por qué está tomando la decisión la persona de interrumpir el embarazo, depende de dónde se esté llevando a cabo este proceso y depende de cómo reacciona el cuerpo de la persona. Todas las consecuencias que voy a mencionar no son como un común, no van a ocurrir en todos los casos, sino que pues son cosas que han pasado y que se han registrado en el mundo de la medicina y de la salud. Casi siempre, antes de que una mujer se haga la interrupción del embarazo, se hace, o lo más sano sería hacer un acompañamiento psicológico antes y después de que se lleve a cabo ese proceso, esto para evitar consecuencias negativas o para acompañarlas en el dado caso de que ocurra algún hecho indeseado o negativo. Algunas de las consecuencias son la culpabilidad y o el remordimiento en el caso del aborto inducido, que es del que vamos a estar hablando de manera como más central el día de hoy. Esa culpa puede que aparezca de repente, no inmediatamente después de haber
terminado el proceso de la interrupción del embarazo, sino que a los días, a los meses, tiempo después, sin que se lo esperen. Y esta culpa y este remordimiento se alimenta de ideas, de pensares, y si no lo hubiera hecho, ¿cómo estaría hoy? ¿Cómo sería mi bebé? Y cosas del estilo. Otra consecuencia es la ansiedad y sus típicas y características inquietudes, que son mayormente un ¿será que? La ansiedad es un tema muy delicado porque se puede convertir en una patología o en un trastorno bastante serio si no se tienen las prevenciones o no se le tiene cuidado. Así como una gripita, un resfriado se puede convertir en una neumonía y llegar a matarte, la ansiedad puede pasar de unas inquietudes de bueno, ¿será que? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? A convertirse en un trastorno, como de algunos que vamos a mencionar más tarde, como el trastorno de ansiedad generalizada, como la agorafobia, como el trastorno de ansiedad por separación, etc. La tercera de las consecuencias psicológicas es el delirio de persecución. Este delirio de persecución, en estos casos, se da por las críticas y los juicios sociales, que son que estas mujeres que llevan a cabo el aborto siempre suelen, como alrededor de ellas, tener personas que las critiquen o las juzguen por haber llevado a cabo este proceso, decirles no, ¿cómo vas a hacer esto? Meterles como preguntas, cuestionarlas, criticarlas, juzgarlas. Y entonces estas mujeres se van a sentir señaladas y juzgadas todo el tiempo, y esto puede conllevar a la ideación, pensar, suicidarse o a llevar a cabo el suicidio. Otra consecuencia puede ser los problemas o los conflictos con la pareja, si se tiene una pareja, claro está. Y estos conflictos pueden llevar a el divorcio porque la pareja no supo cómo sobrellevar esta situación, o el padre sí quería el bebé y la mamá no, entonces pues hay mucho conflicto ahí. Otra consecuencia es el arrepentimiento, porque puede ocurrir que esa situación que haya llevado a la mujer a hacerse el proceso de aborto haya desaparecido en un lapso de tiempo. Entonces, como ya no está la situación, ella piensa, bueno, ¿y si no lo hubiera hecho? ¿Cómo estaríamos ahora? ¿Y sí. Entonces, muchas preguntas, muchas posibilidades que se imaginan. Deseos también de retroceder el tiempo. Como ya no se puede retroceder el tiempo, esa no es una decisión que se pueda volver. Entonces se da también la frustración en muchas ocasiones porque pues no pudieron tener al bebé por diferentes situaciones o diferentes circunstancias. También la pérdida de confianza. Pierden la confianza en si ellas son capaces de cuidar a un niño o de tener otro hijo, de volver a quedar en embarazo. También se da, eso sí es bastante frecuente en estos casos, la tristeza y la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión clínica, la depresión ya como el asunto serio, es un trastorno de estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Para diagnosticar la depresión, este estado anímico de tristeza, frustración, etcétera, junto con los signos y síntomas que conlleva la depresión, debe durar aproximadamente 6 meses o más. Otra consecuencia es el apetito sexual disminuido por la culpa. Piensan, bueno, tengo sexo, voy a quedar en embarazo, puedo quedar en embarazo, y si quedo en embarazo, este embarazo puede llevar a otro aborto. Y pues la mayoría de personas no es eso lo que quieren, ¿ves?
y también puede conllevar a conductas autodestructivas. ¿Por qué? Por la misma culpa, porque razonan como que bueno, yo hice daño, entonces yo merezco ser dañado, merezco ser herida, a tal punto que esa conducta autodestructiva las lleva como a límites en los cuales exponen y ponen en riesgo sus propias vidas. En el estudio realizado en Holanda, en el 2013, se encuentra que las mujeres que abortaron son más propensas a desarrollar trastornos de oposición desafiante y TDAH, así como presentar algún trastorno de comportamiento y un historial de trastorno de personalidad antisocial, asociando estos a la dependencia de sustancias. En otro estudio realizado en el año 2017 por Cardoso, Zavala y Alba, compararon la aparición de trastornos de depresión y trastornos por estrés postraumático y encontraron que el 61.2% de las mujeres con pérdidas inducidas presentan trastornos por estrés postraumático y arrojaron puntajes elevados en los test de Beck y CSD, evidenciando así rasgos depresivos de los que les conté anteriormente. Otras consecuencias psicológicas son los trastornos de ansiedad. Te los voy a explicar. Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad, que es un sentimiento como de temor, como de angustia, como de ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Esa es la ansiedad. No desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. Estos síntomas pueden interferir con las actividades diarias, con la vida cotidiana, con las relaciones interpersonales, porque la ansiedad es un mecanismo de defensa que nos tiene preparados para que no ocurra algo indeseado en una situación que consideremos importante. Puede interferir entonces con el desempeño en el trabajo, en la escuela y las relaciones entre personas de mi círculo familiar, con amigos, con compañeros, etc. El trastorno por estrés postraumático del que les mencioné ahorita es una afección de la salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Estos trastornos de estrés postraumático son muy comunes verlos en las personas que han prestado servicio militar o que han visto mucha muerte y muchas circunstancias feas, y esto los afecta a nivel de su salud mental. Y quiero recordarles que la salud mental y la salud física van de la mano. Si mi salud mental se afecta de manera grave, esta puede afectar mi salud física, y si mi salud física se afecta, también esta puede afectar a mi salud mental. Son amiguitas, no son como elementos separados, sino que son compañeras. Bueno, otra consecuencia son las crisis de angustia. En estas se presentan múltiples síntomas somáticos como palpitaciones, sudoración, falta de aire, temblores, etc., con la creencia de perder el control o de que se van a morir. El paciente, después de un ataque de estas crisis de angustia, crea un mecanismo de defensa en el que evitará la actividad o el lugar donde estaba cuando se produjo este ataque de pánico. Otra consecuencia es el síndrome post-aborto. El síndrome post-aborto se encuadra como un trastorno posterior a un acontecimiento vital importante que genera estrés. Ese acontecimiento, el aborto, que causa este estrés psicosocial identificable, pero no de tipo catastrófico ni inusitado. El síndrome postaborto tiene como una sintomatología y unos criterios diagnósticos similares a los del trastorno de estrés postraumático. Algunos de estos son síntomas depresivos, depresión, tristeza, pena,
llanto frecuente, síntomas ansiosos que son ansiedad relacionada con el aborto realizado y sentimientos de culpa que traen consigo vergüenza, pérdida de autoestima y autorrechazo. Autorrechazo con incapacidad de perdonarse por haber realizado el aborto y puede acompañarse de una necesidad por reparar ese algo que les ocasiona la culpa, a veces mediante un embarazo expiatorio. También presentan pesadillas recurrentes, que son como estos sueños bastante feos que lo despiertan a veces a uno en la noche. Estas pesadillas pueden ser sobre niños perdidos, mutilados, abandonados y muertos, y pensamientos recurrentes o intrusivos o flashbacks, recuerdos respecto al aborto. También presentan evitación y o rechazo de estímulos o situaciones que recuerden el aborto y sus circunstancias o consecuencias. Esta evitación puede ser como no ir, no volver a ese lugar donde le realizaron el aborto, dejar de hablar con ciertas personas que la acompañaron a tomar esa decisión, no volver al psicólogo, hacer el acompañamiento porque pueden que eso les recuerde esa situación del aborto. También trae consigo alteraciones conductuales relacionadas con emociones provocadas por el aborto, como los trastornos sexuales, que pueden constar de inhibición o rechazo sexual, frigidez o el opuesto, que es la promiscuidad. También anorexia u otros trastornos alimentarios como la bulimia, que son de estas personas que o no comen o tienen atrancones de comida, o sea que comen mucho y luego lo vomitan o se inducen el vómito. También abuso de drogas o alcohol u otras sustancias psicoactivas. También aislamiento social, que no evitan relacionarse con otras personas. Falta de interés y atención a las tareas y obligaciones habituales. Estos son también síntomas de la depresión. Irritabilidad, ira, ataques de cólera, relaciones interpersonales abusivas, intentos de suicidio, etc. Ahora vamos con las consecuencias físicas. Al realizarse un aborto se puede tener perforaciones uterinas, que es y ocurre cuando un instrumento quirúrgico realiza un orificio en el útero de la mujer. También puede ocurrir la hemorragia, que es el sangrado o la pérdida de sangre externa o interna dentro del cuerpo. También enfermedades inmunológicas, que es una condición patológica en la cual el sistema inmunitario se convierte en el agresor que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos. Explicación de qué es una enfermedad inmunológica. Una enfermedad inmunológica es cuando el sistema inmunológico, lo que me defiende a mí de las enfermedades externas, de los virus, etc., percibe al propio cuerpo como a una enfermedad, entonces lo ataca y lo destruye. Eso es una enfermedad inmunológica. También, por último, el aborto incompleto, que es cuando se realiza el aborto o la interrupción del embarazo. Puede que no se saquen todos los restos del feto, sino que queden algunos ahí, algunos restos dentro del cuerpo que generen infecciones y otras enfermedades a causa de que hay restos ahí. Esto fue todo. Hasta luego.
Bueno, y aunque nuestro programa terminó por hoy, esto se va poniendo cada vez más interesante, más intenso. Así que espera una próxima entrega de nuestro programa. Por ahora sigue compartiendo este video a tus amigos, familiares, vecinos, a todas las personas que conozcan y que quizás sepan que les puede interesar nuestro contenido. Entonces nos estamos viendo una próxima ocasión y recuerda que en Jesús está la verdad. Hasta luego.